Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. El tema de hoy tiene que ver con el cristiano y el trabajo. El trabajo es una de las tres grandes prácticas previas a la caída que se han trasladado a nuestra situación actual posterior a la caída. Las otras dos son la observancia del sábado y el matrimonio. Por lo tanto, el trabajo, o estar ocupado de manera significativa con las tareas, proviene directamente del paraíso sin pecado. Las tres prácticas, si se realizan bajo la guía del Señor, son pequeñas muestras de un Edén pasado o un Edén futuro, cualquiera que sea la dirección que tomemos. Sin embargo, como todo lo que demás en este mundo, el trabajo puede tener sus pecaminosos inconvenientes, con los que todos podemos identificarnos. La buena noticia es que Dios está en el negocio de la restauración y está completamente preparado para convertir nuestras ocupaciones actuales en plataformas para el crecimiento cristiano y el testimonio. Pasamos la mayor parte de nuestra vida adulta trabajando. Entonces, a menos que seamos capaces de integrar nuestro compromiso con Cristo de alguna manera con nuestra vocación, pasaremos una cantidad excesiva de nuestra vida sin aprovechar una existencia centrada en Dios. Podemos estar agradecidos de que la amonestación de andar en el Espíritu se pueda convertir en una promesa que dice, ya sea que caminemos por una oficina o un sitio de construcción en una granja, Cristo puede estar en nuestros corazones y a nuestro lado todo el tiempo. Es un estímulo saber que cualquier trabajo que realicemos, no solo el trabajo abiertamente religioso, puede ser inspirado por el Espíritu. Dios le dijo a Moisés que llenó a Bezaleel con el Espíritu de Dios para poder fabricar metales, madera, piedra y tela para hacer un tabernáculo. Ahora, si Dios puede bendecir la obra de Bezaleel con el Espíritu, también puede bendecir la nuestra. Así que ve por tu Biblia y ya regresaré. Comenzaremos con este consejo inspirado por Dios del apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo fue idea de Dios. En el mundo ideal antes del pecado, Dios le dio a Adán y a Eva la tarea de cuidar el jardín. Al igual que su Creador, a cuya imagen fueron creados, debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio amoroso. Es decir, incluso en un mundo no caído, un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento, la humanidad debía trabajar. Y en este interín, después del mundo ideal y antes del prometido, o sea, en el paréntesis de tiempo que nos toca vivir ahora, se nos invita a ver el trabajo como una de las bendiciones de Dios. Entre los judíos a cada niño se le enseñaba un oficio. De hecho, se decía que un padre que no le enseñaba un oficio a su hijo educaba a un criminal. Y mientras tanto, Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años haciendo la voluntad de su Padre en un trabajo honesto como un hábil artesano, tal vez proveyendo a la gente de Nazaret los muebles e implementos agrícolas necesarios. Y esto también formó parte del adiestramiento para prepararlo para el ministerio que tendría por delante. El apóstol Pablo hacía la obra del Señor cuando trabajó junto a Aquila y Priscila durante 1 año y medio como fabricante de tiendas de campaña, o sea, carpas. Tan ciertamente como cuando los sábados debatía en la sinagoga. ¿Has captado tú este concepto? El trabajo y la importancia que tiene. ¿Podemos tener a Dios en nuestro trabajo? Hoy analizaremos el tema del trabajo y su papel en la educación cristiana. Y vamos a un texto en Eclesiastés capítulo 3. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y que goce el bien de toda su labor. Trabajo es una palabra española sustancial y sin adornos, pero tiene muchos significados posibles. Por necesidad,
Trabajamos para llevar comida a nuestras mesas, pagar las cuentas y ahorrar un poco para tiempos difíciles. Perder un trabajo a menudo es peor que soportar una situación laboral deficiente. Es que el trabajo puede dar a una persona un sentido de dignidad. El trabajo es una forma común de responder a la pregunta ¿qué haces? O incluso ¿qué eres? La mayoría de los jubilados siguen trabajando a tiempo parcial mientras pueden, ya sea como remunerados o como voluntarios. Un trabajo ofrece una razón para levantarse a la mañana. Si le das trabajo a un adolescente, hay un candidato menos para la delincuencia. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Cuál es el contexto y qué nos dice acerca de la otra cara del trabajo, al menos para algunos? De repente el trabajo antes de la caída cambia y se hace algo diferente después de la caída. Aquí hay una referencia a la otra cara del trabajo. Para algunos el trabajo solo significa la ingrata tarea de las obligaciones diarias que acabará con la muerte. Trabajan en tareas que desprecian, con la esperanza de jubilarse lo antes posible mientras todavía tengan salud. Para otros el trabajo puede apoderarse de la vida y convertirse en el centro de la existencia e incluso en la fuente esencial de la identidad personal. Lejos de su trabajo, estas personas se sienten deprimidas y desorientadas, inseguras de qué hacer o a dónde acudir. Parece que el trabajo es su vida. Y en la jubilación pueden desmoronarse física y psicológicamente. Viene ese bajón, ¿verdad? Y a menudo mueren prematuramente. Los cristianos necesitan aprender a trabajar a la manera de Dios, porque el trabajo es más que una necesidad económica. El hombre es más que un simple empleado. Bien entendido, el trabajo en la vida es una forma de ministerio, una expresión de nuestra relación con el Señor. Y parte de la tarea de un maestro es ayudar a los alumnos a encontrar un trabajo en el cual sus habilidades e intereses, o sea, dones dados por Dios, coincidan con las necesidades del mundo. ¿Qué haces? Es decir, ¿qué haces con tu vida y cómo puedes glorificar mejor al Señor? ¿Has visto el trabajo desde este punto de vista? La vocación o el trabajo tienen que ver con la capacidad de hacer en la vida. Incluso los que tienen trabajos más intelectuales terminan de alguna manera haciendo trabajo físico, algún trabajo físico de algún tipo, aunque esto signifique simplemente presionar las teclas de la computadora. Veamos qué nos enseñan los siguientes textos sobre el trabajo usando las manos como símbolo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Eclesiastés capítulo 9. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Jeremías 1, 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Dios nos ha dado la obra de nuestras manos para que podamos encontrar satisfacción y gozo. En psicología, la autoeficacia describe la creencia de que cada persona tiene la capacidad de lograr algo significativo en la vida. La autosuficiencia no aumenta al repetir creo que puedo. Lo único que realmente aumenta la autosuficiencia es hacer algo, es la práctica. Si bien la obra de nuestras manos, como dice la Biblia, es una bendición de Dios para nosotros y nos permite vivir una vida significativa, el plan supremo de Dios es que la obra de nuestras manos sea una bendición para los demás. Pablo escribe que debemos trabajar haciendo algo útil con nuestras manos
para que podamos tener algo que compartir con los demás. Y Pablo seguramente puso en práctica el principio que dice: ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que recibir, o como lo sabemos de memoria, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Deberíamos hacer nuestra la sencilla oración de Nehemías que dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuál es tu actitud hacia el trabajo? ¿De qué maneras podrías usar tu trabajo para ser de mayor bendición para los demás? Tenemos, por ejemplo, en Éxodo 25 al 30, allí encontramos cuán específico fue Dios cuando le pidió a Moisés que construyera un tabernáculo de adoración. Porque la adoración viene de Dios, hermanos. No es algo que el hombre inventa o adora como le plazca, sino que Dios inventó la adoración porque Dios es un Dios santo y espera que la adoremos, y nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios con nuestra vida pecaminosa, excepto seguir lo que Dios nos dice. Lo mismo el plan de salvación. No podemos agregarle, no podemos quitarle nada. Es algo que viene de Dios, un Dios santo. Por eso la adoración tiene que tener primero centrado en Dios y preguntar: ¿qué dice Dios? ¿Cómo adorarla? Y ahora Él da instrucciones específicas en cuanto al tabernáculo de adoración. Y la pregunta es: ¿qué nos dice esto sobre el carácter de Dios? Cuando Dios le indicó a Moisés que construyera un tabernáculo para él, Moisés podría haber dicho: no hay problema, Señor. Estuve armando tiendas desde que me escapé de Egipto hace 40 años. Solo dame un minuto. Para cualquier hombre que viviera en la cultura madianita, seminómade de esa época, armar una carpa era algo sencillo. Podría haberlo hecho con los ojos vendados por reflejo, con la mente en otras cosas mucho más importantes. Lo que Moisés quizás no esperaba era un conjunto de planos muy detallados, que por lo demás era una estructura arquitectónica muy sencilla, más una larga lista de cómo fabricar cada mueble del interior, al igual que las prendas sacerdotales. Casi 150 instrucciones punto por punto. Amados, ¿es Dios particular en la adoración? Sí lo es, y muy específico. Para construir una mesa sencilla, por ejemplo, Moisés tuvo que seguir un procedimiento de ensamblaje de 7 pasos. Y la atención al detalle que Dios demostró en la construcción de este tabernáculo, como así también más adelante en las instrucciones para rituales sacrificiales, muestran un espíritu predominante de excelencia, un deseo de producir nada menos que una obra maestra. Los materiales eran de la más alta calidad, el diseño era impecable, el trabajo tenía que ser sobresaliente. El mensaje de Dios era claro: con Dios no se acepta el trabajo chapucero. Sin embargo, aunque la norma parecía ser elevada, fue Dios mismo quien proporcionó no solo el ímpetu, sino también los recursos humanos para alcanzarla. Mira lo que hace Dios cuando estamos siguiendo sus parámetros y cuando estamos dispuestos a seguir su plan para nosotros. Dice Éxodo capítulo 31 y después 35. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar
así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Quién daba todos estos talentos? Dios mismo. Dios mismo le dio al pueblo las habilidades necesarias. Estos hombres fueron llenos del Espíritu, lo que les dio habilidad y conocimiento en todo tipo de artesanías para que la construcción del tabernáculo y sus muebles avanzaran como ha mandado Jehová. Además, los mismos dos maestros diseñadores también fueron dotados para que puedan enseñar, de modo que su conocimiento y habilidad continuarán dentro de la comunidad y tuviesen continuidad dentro de la comunidad israelita. Aunque en esta historia se señala a ambos como los líderes elegidos por Dios, también hubo otros que recibieron dones similares y se sumaron a la obra. Por lo tanto, no es una excusa válida el hecho de que seamos seres humanos y pecaminosos para encarar alguna tarea sin la máxima dedicación. Dios espera que siempre nos desempeñemos de la mejor manera, aprovechando nuestros talentos, habilidades, tiempo y educación para grandes causas. El trabajo, amados, está conectado con la espiritualidad más de lo que nos imaginamos. Porque dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El trabajo y la espiritualidad son inseparables. El cristianismo no es una prenda que nos ponemos y nos quitamos, nos podemos poner aquí y nos quitamos después cuando cambiamos de humor o pasamos por diferentes etapas de la vida. No, el cristianismo crea un nuevo ser que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, incluyendo el trabajo. Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, un diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento describe a la persona espiritual como alguien que manifiesta los frutos del Espíritu a su manera. Y a partir de esto, podemos concluir que a través de nuestra conexión con Cristo, los seres humanos funcionaremos como creyentes en todos los aspectos de nuestra vida. Un paciente estaba en su lecho de muerte en el hospital de Florida, en los Estados Unidos, mientras su mejor amigo velaba junto a su cama. Los enfermeros entraban y salían de la habitación atendiendo las necesidades del paciente, tratando de mantener una conversación fluida. El amigo le preguntó a los enfermeros dónde habían estudiado. Y muchos le contaron que se graduaron del Hospital Escuela Florida. Y esto causó una gran impresión en el amigo. Posteriormente realizó varias visitas al Hospital Escuela Florida para ver cómo era. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente trataba en forma tan amable a los demás? Él se había conectado a la gente que le parecía que los enfermeros graduados de esta escuela constantemente le brindaban más amor y cariño a su amigo moribundo que los enfermeros graduados en otros lugares. Es decir, pudo ver una gran diferencia entre ellos y los demás con respecto a su actitud hacia su amigo moribundo. Por lo tanto, hizo muchas preguntas sobre el colegio y su misión. Y finalmente fue movido y dejó una donación de $100,000 para educar a más enfermeros como los que había visto en acción. Sí, amigo y amiga, hermano y hermana, la espiritualidad es un estilo de vida, las 24 horas al día. Por eso pregunto, ¿cómo manifiestas tu espiritualidad en las tareas cotidianas de la vida? ¿Qué tipo de impresión crees que dejas? Porque en definitiva, dejas huella, todos dejamos huellas. Pero sabes, el trabajo también es parte de nuestra mayordomía.
Y mayordomía es el uso sabio de la vida en nuestro tiempo, talentos, tesoros y templo, que es nuestro cuerpo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El más sabio de los hombres utiliza estas palabras de consejo con respecto a la mayordomía en todos los aspectos de la vida. Hazlo según tus fuerzas, todo lo que te viene a la mano a hacer. Y al hablar sobre la mayordomía cristiana, muchos limitan sus pensamientos a la responsabilidad financiera de los cristianos. Yo sé que el dinero sin duda es un aspecto importante de la mayordomía, pero no lo es todo. En teoría organizacional, la mayordomía alude a la responsabilidad administrativa de adquirir y utilizar en forma adecuada todos los recursos disponibles. Y en la iglesia, ¿cuáles son los recursos con los que Dios nos ha bendecido? Cada persona que viene de alguna manera, Dios la ha traído o Dios ha permitido que llegue para que la iglesia sea edificada. Es como un ladrillo que tiene su lugar en el edificio que es la iglesia. Y Pedro dice claramente que el Creador dio dones a cada uno y llama sacerdocio santo a esos cristianos dotados con responsabilidad ante Dios por su administración de todos los dones que Dios le da, ya sea dinero, tiempo, energía, talentos y demás. Sí, recién leímos, y aquí está Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, el sepulcro donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y el apóstol Pablo, haciéndose eco en 1 Corintios, nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, una de las trampas más comunes de la vida actual es la tendencia a compartimentar los diferentes aspectos de la vida. Decimos hay una vida laboral, una vida familiar, una vida espiritual e incluso una vida de ocio. La tendencia a separar estos aspectos de la vida para que haya poca o ninguna superposición entre ellas es deseable en algunos casos. Por ejemplo, no es bueno llevar el trabajo a la casa de manera que interfiera con las responsabilidades familiares. La búsqueda del ocio tampoco debería reducir el tiempo que pasamos con Dios. Sin embargo, esa restricción no debería aplicarse al papel de nuestra vida espiritual de desempeñar en toda nuestra existencia. En realidad, llevar la espiritualidad a todo lo que hacemos. Pues el trabajo del cristiano surge de la comunión y el trabajo con Dios. El trabajo es una manera en la que podemos practicar la presencia de Dios. Compartimentar nuestra vida religiosa, limitar a Dios a un día, una hora o incluso un aspecto de la vida, es rechazar la presencia de Dios en otros aspectos. El trabajo, amigo y amiga, ¿una maldición o una bendición? Al parecer vino como parte de la maldición del pecado. Pero una lectura más cuidadosa revela que fue la tierra la que fue maldecida, no el trabajo. ¿Captaste eso? Escucha esta cita que nos muestra la intención de Dios con respecto al trabajo. La vida de afanes y cuidados, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Es muy claro, ¿verdad?, cuál es la función del trabajo. Es posible que lo hayamos convertido en maldición por la monotonía, el exceso de trabajo o la sobrevaloración de su papel en nuestra vida. Eso es posible. Pero cualquiera sea nuestra situación, debemos aprender a poner el trabajo en su perspectiva adecuada. Y la educación cristiana debe ayudar a capacitar a las personas para asimilar el valor del trabajo y al mismo tiempo no convertirlo en un ídolo. ¿Cuándo comienza todo eso? En el hogar, en la educación de los padres, luego los maestros, juntamente con la iglesia. Cuando estos tres elementos se unen, hogar, escuela e iglesia, los valores presentados por Dios en su palabra son elevados.
Pregunto, ¿qué pasaría si cambiamos la palabra trabajo de nuestro vocabulario y en su lugar insertáramos las palabras servicio a Dios cada vez que hablamos de nuestros trabajos? ¿Cómo cambiarían nuestras actitudes? Lograr la excelencia, sabiduría y habilidad, servir de buena gana y mantener a Dios ante nosotros mientras realizamos nuestro trabajo diario son colectivamente una causa noble. Por eso, ¿qué podemos hacer para convertir algunos de estos ideales en una realidad tangible en la que el trabajo se convierta en una experiencia mejorada? ¿Alguna vez has disfrutado de una tarea en particular que para todos los demás parecía un trabajo, pero para ti era un placer sin esfuerzo? Es mediante el trabajo que cuidamos, sustentamos a nuestras familias. Es cierto, pero ¿cómo podemos transmitir una actitud positiva sobre el trabajo a nuestra familia? Hay una delgada línea entre hacer un trabajo excelente y ser un adicto al trabajo. ¿Cómo evitamos cruzar esa línea? Pablo dijo muy claramente, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este principio, por supuesto, tiene mucho sentido. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos en los que no se aplica? Es decir, ¿por qué debemos estar seguros de no hacer de esta una regla irrefutable que nunca debe romperse? ¿Es que hoy vivimos una época de crisis por la pandemia y muchos han perdido sus trabajos? Hermano, yo quiero orar en este momento agradeciendo por los que tienen su trabajo y rogar a Dios que conceda un trabajo permanente a los que están buscando, pero juntamente con ese trabajo, la alegría de no solamente cumplir con su trabajo, sino estar sirviendo a Dios y a la humanidad a través de ese trabajo. Oremos. Padre Celestial, gracias por hacer el trabajo nuestra salvaguardia para muchos males que hoy afectan al mundo. Queremos ver el trabajo más que una tarea simplemente para cumplir, sino un ministerio donde tú estés presente. Ayúdanos a ser fieles y hacer lo mejor que podamos hacer en cada cosa que se nos presente y en cada trabajo. Perdónanos si hasta aquí hemos fallado. Queremos que tu presencia esté a nuestro lado, porque pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando. Por eso queremos pasar la mayor parte de nuestro tiempo junto a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.